Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Gracias por continuar con nosotros en este su espacio Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Aquellos que quieran ver los programas anteriores, pues quedan colgados en la plataforma de YouTube de Jackie MC o Jackie MC. Así es que si se han perdido de alguno y le interesa, y después que se haga la transmisión de este espacio, pues también pueden encontrar este programa colgado ahí. Recuerden darle a suscribirse y darle like para que el evangelio pueda llegar a mucho más personas. Conversamos con la doctora Yesenia, estábamos hablando del neoliberalismo, doctora. Correcto, y rescatar los valores. Claro que Entonces, sí. en medio de ese colocar el dinero, el ostentar, el tener, el poder, el querer subyugar al otro, tenemos un mensaje que obviamente tiene que ser diferente. Y claro, nosotros tenemos que ser prácticos totalmente. Hace un tiempo nos damos cuenta de que nuestro país poco a poco ha ido evolucionando. Entonces, sí, tenemos un país que está eclosionando constantemente. Desde el punto de vista económico, vemos movimientos que definitivamente nos pueden favorecer por un lado y por el otro nos pueden afectar. Claro. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Primero, recordar qué somos, quiénes somos y también hacia dónde vamos. Entonces, ese orgullo nuestro debe estar fundamentado justamente en ese llamado que tenemos todos a conservar esa esencia. Jesús no presentó el dinero como el fin de la vida. El dinero es un medio. El dinero es un medio, no es más que eso. Entonces, ¿por qué yo, aunque mi vecino o yo vea por televisión o me quieran de alguna forma manifestar que lo importante es tener la última cartera, tener el último vehículo o tener acceso a tal plataforma? Sabemos perfectamente que no es el legado que tenemos que dejarle a esta generación que viene ya creciendo y que es bombardeada enormemente por los medios de comunicación en todos los sentidos. Muchas veces nosotros queremos responsabilizar tanto a los niños, los adolescentes, como también a los adultos jóvenes de por qué hay tanto interés marcado, por qué piensan tanto en esta forma tan material. Y tan rápida de conseguir exactamente el dinero, que lo lleva precisamente a desvalorarse. Así es, e incluso a caer en conductas que son totalmente deshonestas. Entonces, en este año de la oración, por cierto, justamente estamos nosotros llamados ¿a qué? A ser el ejemplo. Y los primeros que tenemos que poner el ejemplo somos justamente los adultos. Cuando un niño se expone a una pantalla que le está presentando una cantidad de objetos que son llamativos, que lucen atractivos, ¿qué va a querer desde pequeño? Claro, eso. Justamente esa es la tendencia y tenemos que hacer una lectura profunda de lo que nuestros adolescentes y niños y adultos jóvenes y nosotros mismos como adultos también estamos dejando que pase a través de nuestros procesos profundos de señalización cerebral. A mí me preocupa mucho, doctora, que hoy en día la mayoría de la juventud no quiere usar las ropas común y corriente, es por modas. Eso es correcto. Y los teléfonos, usted ve a veces a los padres sacrificados, que no, ese no es lo que quiere el niño. Entonces también nosotros como padres, como usted decía, tenemos la responsabilidad de educar a los niños en base a valores y en base a nuestra realidad. Eso es cierto. Tenemos que partir de un sistema económico. ¿Cómo nos damos cuenta de que ese sistema económico que tenemos de frente a nosotros tiene ese corte neoliberal o no? Pensemos en las personas. Si ese sistema está orientado a ayudar a las personas, a favorecer, a proteger a los seres humanos, entonces te estamos hablando de que nos estamos encaminando realmente por el camino que debemos recorrer. Tenemos presiones realmente internacionales, porque no lo podemos negar. Bastante. Mucha presión internacional. Sin embargo, yo entiendo que como país vamos dando grandes pasos. Lo que sí nosotros es que tenemos que estar pendientes para no dejarnos dirigir hacia un derrotero que no sea justamente el de los valores. El aborto no es. Y el neoliberalismo también es una cultura que lleva a la muerte. Porque cuando lo más importante es el dinero, yo prefiero mejor no tener hijos.
porque no tener hijos es mucho mejor en términos del ahorro, entre comillas, Exacto. económico que esto pudiera hacer. Y esto lo estamos viendo en muchos países, en donde justamente ese anhelo por verme siempre joven, porque de eso se trata también, no se trata solamente de ostentar riqueza, sino también belleza, de ser siempre joven, de tener siempre lo mejor. ¿Me da a entender? Cosa que lamentablemente, por más que uno quiera ser joven, va a llegar un momento que el tiempo te va a caer encima. Absolutamente no. Porque eso es así. Y es parte de las diferentes etapas de desarrollo. Sí. Jesús fue niño, vivió su niñez. Claro. Luego fue adolescente, vivió su adolescencia. Llegó hasta la adultez, fue un adulto íntegro totalmente. Entonces, nosotros tenemos también que, de alguna forma, entender que vamos a pasar por las diferentes etapas de la vida y que aumentar en edad es simplemente un regalo de Dios, es una bendición de Dios. Tenemos que verlo siempre desde esa perspectiva. Quizá yo le vaya a hacer una pregunta un poquito dura, doctora, porque eso pasa en todos los ámbitos. También pasa en la medicina. Absolutamente. Absolutamente, es cierto. No quería tocar el tema, pero... No, me parece sumamente interesante porque de hecho mi tema de tesis doctoral, que tenía que ver justamente con el neoliberalismo, los estilos de vida y su vinculación con la salud, yo toqué el tema de la medicamentalización y de la medicalización. ¿Qué significa esto? Bueno, que nos hemos creado enfermedades nuevas para favorecer la industria y así poder obtener ganancias. Igualmente, muchas veces, lamentablemente, en el ámbito médico también, corremos el riesgo de que situaciones que no son farmacológicamente tratables necesariamente, que se pueden manejar desde otra perspectiva, las estamos manejando con fármacos. Así es. Y no estamos utilizando el diálogo, el referimiento a psicología, tantas otras alternativas que realmente nosotros tenemos, porque muchas condiciones simplemente muchas veces son estrés. Y el no llegar a esa raíz profunda de lo que está alterando la dinámica emocional y que luego repercute desde el punto de vista orgánico de ese ser humano, sí, pues va a producir realmente un impacto. Entonces, muchas veces simplemente lo que hacemos es prescribir medicamentos. Y de hecho, muchas personas han escuchado que se desahogan y que está perdiendo a veces credibilidad, aunque uno siempre distingue qué médicos van con los alineamientos, porque, por ejemplo, se ha dado el caso que insisten, por ejemplo, no es en tal laboratorio que te tiene que hacer eso. Sí. Entonces dice, ¿por qué? Si hay otro laboratorio que me lo puede hacer y él mismo, no que en este o tal estudio. Entonces eso empieza a crear desconfianza. Sí, de hecho es parte definitivamente de esta neoliberalización que existe en todos los estamentos, sí, absolutamente. Por ejemplo, a mí me escandaliza todavía, y eso es algo que también cito en el trabajo, el número, por ejemplo, de cesáreas que hacemos en el país. Sí. Cerca prácticamente del 80-85%, sin llegar a cometer probablemente ningún sesgo o error, es cesárea. ¿Y por qué se hace? Y a veces lo piden, la paciente es la que lo pide. Eso es cierto, pero si el médico le explica, exacto, los riesgos que hay, de hecho ya está definido que la personalidad se define incluso hasta por el tipo de nacimiento que tiene y que hay más riesgos de tener cambios conductuales, alteraciones emocionales, incluso la relación hijo-madre no es la misma cuando el parto es por vía vaginal que cuando se da por una cesárea. Existe una diferencia abismal, sí. ¿De acuerdo? Estos son niños que van a tener emocionalmente un distanciamiento. Y de hecho, si nos damos cuenta, nos quejamos mucho de por qué los chicos ahora tienen una forma poco afectiva muchas veces, claro, pero no estamos viendo desde el inicio del nacimiento cómo se están produciendo. No es normal, o sea, Dios no dice, abre, la cesárea no es la forma natural del parto. No, es, la forma es un natural medio. Es un medio. Y fíjate que, por ejemplo, hay países que defienden a rajatablas, por ejemplo, el parto por vía vaginal. Sí. Sin embargo, nosotros todavía, justamente por estos procesos de cambio, de
atención incluso al dinero, porque sabemos perfectamente bien que hay cierto nivel, usted programa una cesárea y es simplemente ir rápidamente, pero no se está pensando en el perjuicio realmente que va a tener esa relación hijo-madre, e incluso, peor aún, cuando tú tienes justamente una madre que ha tenido una cesárea, el proceso de recuperación es más largo. Muchas veces se le priva a la madre, incluso ella pidiéndolo, que se le dé la oportunidad de lactar, le colocan fórmula inmediatamente, por ejemplo, al niño, y eso también lo desvincula. Y lo primero que debe existir para tú tener una personalidad sólida es justamente ese contacto, esa lactancia, esa relación hijo-madre que comienza desde allí, desde un parto que por vía vaginal. Entra en la lujuria y todo eso cuando la madre no quiere darle el seno. Absolutamente. Porque tiene miedo que se le caigan las mamas. Así es, que sabemos perfectamente bien que eso no es así. Exacto. O sea, advertida, estamos advertidas de que para nada eso no acontece de este modo. Si usted va a tener sus pezones totalmente intactos, número 1. Y número 2, lo importante es tener en cuenta que hay técnicas para eso. Entonces, tenemos que evangelizar el sistema económico y de alguna manera nosotros tenemos una gran oportunidad de demostrar que somos ciudadanos conscientes en ese contexto y no le des la espalda a lo que está pasando en tu comunidad, no le des la espalda, por ejemplo, a lo que se avecina dentro de poco. Dentro de poco vamos a tener las elecciones. Yo no voy a desaprovechar en lo que nos queda antes de que se produzca ese acto cívico, y lo primero es que debemos todos ir a votar. Bueno, y eso me gustaría que después de este corte habláramos sobre eso, porque ya escucho muchas personas, ¿para qué votar? ¿Para qué? Y se está creando también esa desconfianza. Señores, no se muevan, que de inmediato retornamos con ustedes. Rescatando Valores con Jackie Muñoz.